martes de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Murió Héctor Polino el domingo 18 de septiembre. El histórico defensor de los consumidores y ex diputado nacional por el Partido Socialista falleció. Creador de la agrupación Consumidores Libres, 3 veces diputado nacional y referente del Partido Socialista. Con la creación de la agrupación Consumidores Libres, Héctor Polino fue una fuente de consulta permanente en cuestiones del derecho de los consumidores, histórico defensor de los clientes frente a las grandes cadenas de supermercados. Muy bien, vamos a continuar, mejor dicho, con la columna de Alberto Cortés, que se llama Las movilizaciones en Haití y la muerte de Isabel II. Otros títulos que trataremos de desarrollar: los gobernadores quieren destinar los 20.000 millones de las PASO a comprar ambulancias. Chaco cruzó la militarización de la hidrovía que impulsan Paraguay y Estados Unidos. Muy bien, vamos a presentar ahora a Pablo Aceto. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos grabado otra vez. Estamos grabando el día lunes a la noche. Sí. Para el martes a las 3 de la tarde. Así que, pero con un montón de material, cosas que nos quedaron pendientes de la semana pasada, y también recordatorio a Héctor Polino, un viejazo bárbaro. Sí, tipo, muy activo, siempre trabajando. No era de nuestro partido, era del PS, nosotros somos del PCA, pero nunca hizo ningún tipo de distinción, siempre estaba al pie del cañón para... Muchas notas hizo en el programa de Mario Masitelli. Todos los meses recibíamos el informe de ellos. Lo recibimos el sábado pasado, así que calculo que debe haber gente que se está haciendo cargo de eso en buena hora, la obra de Héctor quede en manos de gente que va a darle continuidad a esa tarea por demás importante. Muy bien, Pablo. ¿Escuchamos la columna de Cortés? Lo que pasa es que no me diste tiempo. Ahí está. Bueno. Las semanas se han vuelto a producir movilizaciones sociales de gran magnitud en Haití para expresar el hartazgo de la población por la inseguridad, el estallido de precios, la escasez y el alza por el gobierno del precio de los combustibles, que acaban de ser en promedio duplicados y en algunos casos aún más. Los manifestantes exigen además la renuncia del primer ministro Ariel Henry. En el país más pobre de América Latina, 74,6% de la población está bajo la línea de pobreza, la mayoría de ellos en pobreza extrema, y el empleo en blanco es solo del 10%. Razones no faltan para la insatisfacción social. Protagonista de la segunda independencia en América después de los Estados Unidos, la primera en América Latina y la única revuelta triunfante de esclavos en la historia humana, las potencias coloniales se aseguraron desde el principio y hasta el día de hoy que el mal ejemplo de esta nación rebelde, que contribuyó como refugio y base de operaciones a la gran gesta de la independencia hispanoamericana, no prospere y no sirva como ejemplo al resto del continente. Lo hacen con Cuba desde 1959 y con Haití al menos desde 1825. En ese año, una flota enviada por el rey de Francia obligó bajo extorsión armada a la nación y los esclavos autoliberados a comprometerse a pagar una suma astronómica como compensación, entre comillas, por el fin de la esclavitud. Ese fue el eslabón inicial de una serie de créditos para ir cubriendo otros
que no se habían podido pagar por su obvio carácter de impagables y usurarios, primero en manos de Francia y luego de los Estados Unidos. Esto no excluyó tampoco el robo liso y llano del oro haitiano de su banco, como el que hicieron los marines norteamericanos en 1915 tras invadir la isla y masacrar a su población. Cuando, tras casi 2 siglos de opresión semicolonial, que incluyó 40 años de la dictadura pro-norteamericana de los Duvalier, los haitianos lograron instalar al gobierno progresista del sacerdote Jean-Bertrand Aristide, el primer electo democráticamente en la historia nacional. Las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares lo derrocaron en 2 oportunidades, con la complicidad de Francia y los Estados Unidos. Los 4 artículos impactantes del New York Times de hace unos meses, tras un extenso y pormenorizado estudio de la historia haitiana, expusieron claramente todos estos y otros aspectos de una verdad que esos 2 países tratan de invisibilizar cuanto pueden. En 2010, además, se produjo un devastador terremoto que causó entre 200 y 300.000 muertos y una enorme destrucción. Los Estados Unidos, que invadieron y ocuparon el país entre 1915 y 1934, Francia y Canadá, vienen ejerciendo una intromisión permanente en los asuntos internos del país y tomando control de muchos de sus recursos minerales. En 2004, tras el segundo derrocamiento de Aristide, estableció la MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, compuesta por numerosos países del planeta, con importante participación de países latinoamericanos como Argentina y Brasil. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de reconocer el fracaso absoluto de esa fuerza, que tuvo hasta 2017, aunque insinúa con insistir por el remedio fallido. Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, sufrieron abusos sexuales por parte de la fuerza de la MINUSTAH. Los chicos nacidos de estas relaciones consentidas, pagadas o abusivas son conocidos en Haití como los Petit MINUSTAH o bebés casco bleu, o sea, bebés casco azules, lo que demuestra que no se trata de casos aislados. Las tropas nepalesas de la MINUSTAH fueron las que introdujeron el cólera, que provocó una epidemia con miles de muertos. Otro negocio ha sido el de las ONGs, supuestamente para ayudar a los haitianos, como la de los Clinton. Siempre se han quedado con la enorme mayoría de la ayuda recaudada ingenuamente en otros países y solo una ínfima parte llega al pueblo haitiano. Cuando el presidente neoliberal Jovenel Moïse fue asesinado hace un año y pico por un comando de mercenarios, principalmente exmilitares colombianos, contratados en Miami a una agencia perteneciente a un opositor venezolano, se generó una contradicción entre Ariel Henry, nombrado primer ministro 48 horas antes por Moïse, que aún no ha asumido, y el primer interino en funciones, Claude Joseph. Previamente, Moïse había disuelto el Parlamento. Un grupo denominado Core Group, Grupo Central, formado por los embajadores de Brasil, la Unión Europea, Francia, Alemania, España y Estados Unidos, y los representantes de la OEA y la ONU, decidieron que Henry sería elegido y así fue. La corrupción y las pandillas, que han producido centenares de secuestros y asesinatos en los últimos tiempos, son también 2 problemas centrales endémicos a resolver. Sus poderosas armas provienen todas de los Estados Unidos, ya que en Haití no se producen. No se sabe de esfuerzos para reducir ese flujo. Mientras tanto, cientos de organizaciones de la sociedad civil constituyen el Grupo Montana, llamado así por el hotel donde se habían reunido y suscrito un documento resultante de discusiones y numerosos intercambios realizados en todos los rincones del país y la participación de diferentes tendencias políticas. Sostiene que los haitianos tienen que resolver sus problemas sin la injerencia de otros países y se oponen al gobierno actual de Henry. La sociedad haitiana no es en absoluto una sociedad apática o despolitizada. Ha llegado a haber movilizaciones de millones de personas en los últimos años. Pero la idea de un país sumido en el caos y de que los haitianos son incapaces de encontrar su propia salida es la que Estados Unidos invocó en 1915 para invadirlos y masacrarlos, y la que hoy sostienen quienes consideran que necesitan un tutelaje extranjero que ya se ha demostrado ampliamente mucho peor que los problemas que existen. Otro imperio, distinto del franco-estadounidense canadiense que padecen los haitianos, acaba de perder su cabeza formal. La muerte de Isabel II representa la desaparición de un símbolo de otro imperio teñido también de sangre, como, por ejemplo, el aplastamiento mediante torturas y asesinatos
el levantamiento independentista en Kenia, conocido como la rebelión de los Mau Mau, entre 1952 y 1961, con que la reina difunta inauguró su reinado. Probablemente la desaparición de Isabel, que había sabido cuidar bastante su imagen y carisma, mucho más de lo que ha hecho su heredero, abra paso en medida bastante mayor que hasta ahora al cuestionamiento de la figura monárquica. Primero en sus ex colonias, que aún se consideran súbditos de esa figura, como ya ha hecho recientemente Barbados, y ahora otros como Antigua y Barbuda ya se plantean caminos parecidos. Pero también al interior del propio Reino Unido. El hecho de que numerosos países europeos mantengan parásitos, denominados entre comillas casas reales, en pleno siglo XXI, es bastante asombroso. La británica, por ejemplo, insume el 15% del presupuesto nacional. En países como España, que ha vivido en época no tan lejana la República, la derecha teme como al diablo la posibilidad de un referéndum que pregunte al pueblo si quiere monarquía o república. Mientras tanto, hay artistas presos por injurias a la corona, entre comillas. En otros países como Bélgica, los Bajos o los nórdicos, la monarquía tiene aún bastante consenso. En Argentina hubo un vicepresidente, Julio Roca Hijo, que en 1933, al firmar el entrevista Pacto Roca-Runciman, dijo que Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico, complementado por un miembro de su comitiva que agregó: la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Aún lamentablemente hay dirigentes políticos que siguen opinando similarmente. La muerte de la reina y la asunción de Carlos III podrían ser vistos diferente desde países como el nuestro si se aprovechase la oportunidad para devolver algunos de los tantísimos bienes robados por la corona británica, desde las Islas Malvinas y otras del Atlántico Sur a la Argentina, pasando por el oro venezolano secuestrado en el Banco de Inglaterra, hasta el diamante más grande del mundo, el Koh-i-Noor, incrustado en la corona imperial británica y que la India reclama hace tiempo. Además de indemnizar a sus ex colonias por los daños de la esclavitud que le impusieron y por los millones de secuestrados de África. No menor es el derecho de Haití al resarcimiento por los saqueos realizados por Francia y los Estados Unidos a su población. Los gobernadores quieren destinar los 20.000 millones de las PASO a comprar ambulancias. Analizan presentar este jueves un proyecto para suspender las primarias obligatorias de agosto del 2023. Los gobernadores peronistas avanzarán en las próximas horas con un paso más en la iniciativa para suspender las PASO. Y mantienen canales abiertos con Cristina Kirchner porque, Cristina se resiste a la suspensión de las PASO. Bueno, esto es el típico manejo electoral. A ver si ¿se acuerdan cuando ahora hace un par de meses se hablaba sobre la boleta única? Y no, que no vamos a poner a discutir. Eso ahora a la gente no le interesa, te decían, la boleta única. No le interesa a nadie. Ahora, ¿qué? ¿La gente está interesada en suspender la PASO? No, a la gente no le interesa las PASO. A ver, entonces, la boleta única, que a ellos no le conviene, porque ponen un pie en igualdad a los partidos chicos con los partidos grandes, no le pueden robar la boleta, hay todo un problema de logístico que tiene que ver con una plata que no se sabe de los partidos grandes de dónde sale, algunas sospechas hay, algunas denuncias hay, nunca se aclaran. La boleta única, no, que la gente no está preocupada por la boleta única, te decía. Ahora la gente está preocupada por los pasos. Digamos, ¿por qué traen? Ojo, y nosotros siempre estuvimos en contra de las pasos, pero esto también de manejar el sistema electoral en función de el beneficio de uno o de otro. Nosotros pensábamos en su momento, y esto, digamos, hay que hablarle a las dos alas del régimen. Nosotros pensamos en su momento que por lo menos, dentro de todo, por lo menos, cambiemos, iba a cambiar el sistema electoral, la boleta única, eso. Olvídate, menos que los intendentes del conurbano.
menos. Encima acá Vidal con lo aportante trucho, que no sé, creo que termina en una multa, una risa. Y habló, y se había presentado lo de Cambiemos, que cuando fue un gobierno no plantearon el tema de la boleta única, todo lo otro se va a decir, no, mire, eso, la gente está discutiendo otra cosa. Ahora están discutiendo las PASO. No sé cómo se van a resolver las internas, porque de alguna manera se hará a la antigua, votarán los afiliados de los partidos que integren los frentes. Como se hacía antes, ¿no? Como se hacía antes, exactamente, donde era un voto voluntario, porque eran los afiliados, en este caso sería un frente. Digo también qué poca seriedad para discutir estas cosas, ¿ve? Porque siempre tenemos un sistema electoral acomodado a el que tiene la manija, y así no salimos nunca. Termina en todo esto grotesco, donde no se eliminan las PASO, se suspenderían, no claro, sé, sería para la próxima. Ahora, ¿es el sistema electoral o no es el sistema electoral? ¿Quiere comprar ambulancia? Empiezan a tomar menos empleado público, menos pariente en el Estado. Dejen de meter ñoquis en el Estado, entonces también va a alcanzar para la elección y va a alcanzar para la ambulancia. ¿Viste? Porque ahora vamos a hablar de millones de dólares que se están yendo por un lado. Quieren sacar las PASO. Yo no estoy de acuerdo con las PASO, nunca estuve, hemos hecho comunicado en contra de eso. Pero, viste, pongámosle alguna vez algo, digo, si hay la esperanza de que este país sea algo alguna vez parecido a lo serio, digamos, bueno, vamos por lo menos, hagamos como corresponde un sistema electoral moderno, que sea participativo, y que todos tengamos en claro la regla del juego, no la regla del juego de esta elección y después la elección que viene vemos, y esto a la gente no le interesa, pero cuando le interesa a ellos sí, ahora las PASO seguramente que a la gente le interesa, vamos a poner ambulancia para todo, no sé cómo es esto, pero esta es cómo se manejan los gobernadores. Claro, ellos están preocupados por las ambulancias. Digo, habría que ver mucho en sus presupuestos a ver qué es lo que pasa con la plata. Y por ahí el problema de la falta de ambulancia no son las PASO, por ahí el problema es otro. Bueno, las PASO no se eliminan, se suspenderían. Incluso se podría incluir un artículo que permita a los partidos avanzar con una elección primaria, siempre y cuando esos partidos se hagan cargo del costo de los comicios. Los gobernadores peronistas quieren la eliminación de las PASO, luego de aprobado el presupuesto. Para llegar a una mayoría en diputados, el Frente de Todos necesita sumar aliados. Necesitarían de los votos de Javier Milei o los de Roberto Lavagna. Y no te sorprenda, porque en definitiva son todos más o menos del mismo. Chaco cruzó la militarización de la hidrovía que impulsan Paraguay y Estados Unidos. La legislatura del Chaco aprobó por unanimidad una declaración contra el intento por militarizar el curso de agua. La posible militarización del tramo paraguayo de la hidrovía impactó en Argentina. La legislatura del Chaco alerta sobre una posibilidad que considera peligrosa para el Estado argentino. La hidrovía Paraná, Paraguay y la Triple Frontera tienen una importancia estratégica para la región, y la visita a la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana
de autoridades del gobierno de Estados Unidos muestran el interés geopolítico que tiene nuestra región para esa potencia, dijo el diputado chaqueño Hugo Sager, luego de la aprobación de la resolución en la sesión de la Cámara de Diputados del Chaco. Mira, nosotros ya habíamos hablado de eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del libro blanco del manual blanco de Brasil? Las hipótesis. Hay un estúpido que dice, usted parece que están hablando del siglo XIX, ¿qué quiere que te diga, hermano? Yo no hago la noticia, la leo nomás. De las hipótesis de conflicto que Brasil estaba viendo, que eso lo habíamos hablado en relación a la donación de armas que hace al Uruguay, sí, que ya fue aprobado por la legislatura brasileña. Hablaban del tema de la base norteamericana, incluso los brasileños hablaban de otra base más, con proyección a dominar el apúfero guaraní. Sí, eso ¿Viste? en contra de China, para... No, se quieren quedar ellos, en contra nuestra, en contra de Paraguay, en contra de Brasil. Lo que quiero decir es para detener el avance chino en No, la el zona. avance chino no lo van a detener con eso. Es la rémora colonialista. Ellos sostienen todo a fuerza. Sí. La hipótesis de conflicto estaba ahí, estaba en una posible invasión que Brasil iba a tener que efectuar sobre Santa Cruz de la Sierra, sobre Bolivia, y el más serio de todo, que por lo menos lo veía Brasil, que es la aparición de bases rusas en Venezuela por un conflicto. Recordemos que tenemos dos potencias de la OTAN en América del Sur. Lo tenemos sí, a los ingleses en Malvinas, y tenemos a los franceses al norte de Brasil, en la Guyana. Y un conflicto que también está el Reino Unido en la Guyana, que se llama ahora la que era la Guyana inglesa, que es una republiqueta dominada por Inglaterra, que de hecho está perforando en esa zona alta en recursos naturales, lo que se conoce como la Guyana Esequiba. Ahí se ve un conflicto en el cual puede intervenir Rusia en apoyo con Venezuela, y por otro lado, y esto lo hablamos la semana pasada sobre el tema de la leña, un conflicto con Francia, que es la vecina de Brasil, por parte del Mato Grosso, leña, aparte de petróleo, gas, ¿no? y todo eso. Que de hecho Brasil, el movimiento de tropas es hacia el norte, ya no ve más el conflicto en El Plata, están movilizando al norte, y en El Plata arma a Uruguay, y están hablando de la venta de 2 submarinos a la Argentina, que la Argentina por un lado le da el litio a los chinos, le da el petróleo a los ingleses, le da el Paraná a los norteamericanos, le da, ya no hay un concurso de acreedores, va a ser bravo esto, pero y está también queriendo ingresar al BRICS, presentó también el proyecto del BRICS, así que no sabemos por dónde va a venir el quilombo, pero hay un quilombo volando, y la Argentina se compró el talonario, porque estamos en todas, pero wow. ¿Los submarinos quiénes nos lo venderían? Hasta ahora hay una propuesta, un trabajo que se viene haciendo Brasil.
porque sí. está renovando su flota. Del mismo tipo que teníamos el tema de Lara San Juan, aparte, digamos, por supuesto, ellos están renovando sus armas. Lo que le da a Uruguay es las armas que ellos usaban, pero están renovando por otra. Claro. Ojo, no son cebitas, son armas de verdad, con gran poder de fuego, pero lógicamente lo que venden porque están recambiando. Nosotros en todos los casos difícilmente estamos hablando de que vamos a comprar 0 kilómetros, el presupuesto argentino, más allá hay que ver cómo se cierra con el tema de los cazas chinos, que en eso sí hay que decir, hubiera sido un gran error comprarle a los norteamericanos o a los ingleses, porque justamente la hipótesis, ya que los norteamericanos y los ingleses te van a vender armas para defendernos de ellos. No, los ingleses no le venden armas a la Argentina. No, habían accedido a la venta de unos F-16, que no iban a tener misiles, que no iban a tener esto, no iban a tener el otro. Un avión de paseo era, pero aparentemente se vuelcan con los aviones chinos. A todo esto, ¿no? Por supuesto, esto es todo palabra, hay un momento en que hay que poner la plata, ¿no? Muy bien, Pablo, pasamos a tu columna. Los dólares de vaca muerta. Mirá, justamente de dólares hablábamos, y un poco, bueno, le damos continuidad a los 3 últimos programas para que los quiera repasar, de algo que hemos venido planteando hace tiempo. Vaca muerta es un fracaso, y nos arrastra a su tumba. No se sabe muy bien todavía, no se entiende este entusiasmo. Ha sido una apuesta de dólares que han fugado del país, y esto no estoy hablando de Fernández, ni tampoco estoy hablando de Macri, ni tampoco de Cristina. Esto es toda una política que se ha dado desde la época de Menem, donde primero lo que se hizo fue vender empresas públicas a valor nominal por títulos de deuda externa, cuando el valor de mercado estaba por debajo del 35%. Después Repsol YPF se robó las reservas argentinas, se las llevó directamente. Me acuerdo lo que fue en esa semana, una semana Cristina estaba hablando de que Repsol era un ejemplo, y a la semana siguiente eran una porquería. Y habíamos empezado con un informe de Marcelo García en Extremo Sur de la Patagonia, de la publicación, que la verdad resume lo que nosotros hemos venido hablando durante estos 7 años, que esto también, digamos, como para darle más sentido a esto, el sábado pasado, entre para el desayuno, habíamos leído un informe donde hablaba un modelo de cómo va a ser el comportamiento del precio del crudo en lo que va de acá a fin de año, dado de que, por ejemplo, se anunció la reducción en la producción de la OPEP en 100.000 barriles diarios, la OPEP más, es decir, la OPEP más Rusia. Rusia, por otro lado, también vende a Oriente. Ese es otro mercado y es otro problema. Estamos en un mundo dividido. Ahora, los problemas de uno son de uno, los problemas del otro son del otro.
interactúan, pero cada uno tiene su quilombo. ¿Por qué la reducción de esta producción? ¿Por qué? Porque se espera una recesión. La recesión en el mundo está. Esto lo digo también para los que ahorran en dólares. El dólar va a perder un 10% este año. Todo está estimado ahí, grandes problemas financieros en Norteamérica, en una sociedad hiper endeudada. La costumbre de ellos es vivir endeudados en una economía estable, eso no hay problema. Ahora, cuando llega la hora de la verdad, quiero ver grandes problemas. A esto también hay que sumarle una cuestión sospechosa sobre la situación de la guerra entre la invasión rusa en Ucrania. En rasgos generales, Rusia, sin poner mayor resistencia, retiró tropas de algunas zonas. En una supuesta avanzada ucraniana, que no sabemos en qué consistió. Los rusos retroceden, pero por el otro lado, en las zonas ocupadas, se están llamando a un plebiscito para unirse a la Federación Rusa, Donetsk y Donbass, repúblicas populares, una y la otra, van a llamar una consulta popular para directamente ser parte de la Federación Rusa. Esto huele a acuerdo. Bueno, yo me retiro de acá, pero acá ya llamamos a elecciones. Algún misil más, un cohete menos, un tiro va, un tiro viene, listo, cerramos acá. Da todas esas sensaciones. No es digamos, o sea, que terminaría el conflicto a mí me parece que está terminado en estas condiciones. Ajá. ¿Por qué Rusia deja espacio? A ver, le cortó muertos llegar hasta donde llegó. Sí. Deja avanzar a los ucranianos y por el otro lado, en Donetsk y Donbass llaman a plebiscito para unirse a la Federación Rusa. Es claro lo que está pasando. Por ahí me equivoco, porque esta es una especulación. Digo, yo tomo la información de que por un lado se retira y por otro lado están llamando a un plebiscito para unirse a la Federación Rusa. Digo, bueno muchachos, esto cierra acá. Da toda esa sensación. Por lo menos lo que es ese conflicto. Hay que ver qué pasa en los Balcanes. Ahora, en el resto de los Balcanes, Serbia concretamente, no sabemos cómo va a terminar eso. Es un área donde está ganando temperatura, por ahí termina en un lado y empieza en el otro, o por ahí explotan al unísono, no sabemos, pero a mí me llama la atención que los rusos por un lado se retiran y por el otro lado llamen a plebiscito. ¿Vio? A mí me da la sensación de que esto está llegando a su fin. Hay una negociación. ¿Esto terminó con el conflicto? No, el conflicto está especialmente entre Oriente y Occidente, está en su máximo esplendor y todo indica que va a ser más grande todavía. Hay que ver cómo termina la cuestión invierno, donde por ejemplo ya la OTAN está amenazando a Noruega para que baje los precios. Y los noruegos son muy occidentales, son muy de la OTAN, pero los recursos son de ellos. Hay que ver también qué posición toma Noruega a todo esto. Así que esto, no vaya a pensar que porque empiezan a bajar el nivel o de rango el conflicto entre Rusia y Ucrania, esto se acabó, esto recién empieza. En esta proyección,
este modelo de producción sobre el tema del precio del crudo habla de que sí va a haber algún rebote de acá a fin de año, quizás llegue otra vez a $100 el barril, no me fijé ahora cuánto estaba, pero que producto de la recesión va a haber un barril de $60, que era más o menos lo que estábamos hablando antes de la pandemia. Estábamos hablando entre 60, 62 y ya 60 era un número de quiebra para lo que es el fracking, que es lo que se produce en Vaca Muerta en sí. Claro. Y hay que tener en cuenta que la producción de Vaca Muerta, por un montón de motivos, es más caro que lo que es la producción norteamericana en el mismo sector, y a pesar de eso, Norteamérica tuvo graves problemas con el tema de la producción de fracking, que un poco resucitó con el conflicto en Europa, pero también si la recesión empieza a calar en todos lados, ¿qué van a hacer con eso? A todo esto, la Argentina hizo una fuerte apuesta. Si lo vemos acá en lo que fueron los últimos 10 años de Vaca Muerta, los 6.600 millones de dólares se invirtió nada más que en subsidios directos. No tomemos en cuenta que ya hay un conflicto con una municipalidad de la zona por el tema del agua. No hablemos que el agua no se la cobramos, que una serie de beneficios, todo eso para que en estos 10 años la producción de gas de Vaca Muerta aumente un 2,7%, más los 31.100 millones de dólares que se tuvo que importar por la falta de gas, por los subsidios que pagamos, es decir, pagamos subsidios, no tuvimos gas y tuvimos que salir a importar. Estamos hablando, una cuenta rápida, 42.700 millones, el número redondo de dólares. ¿Esos son los dólares que faltan en el Banco Central? Esos son los dólares que nos faltan a todos. Estos son los dólares del campo, porque ¿de qué otro lado vienen los dólares? Que esto es lo que la gente del campo no parece entender, me llama la atención, que ellos mismos se estén preocupando por los planes. Y yo no estoy a favor de los planes, pero los planes sociales no se llevan 34.700 millones de dólares. Digo, a veces como que yo no creo que esto no lo tendrán los números en claro, pero me parece que es claro para todos que el problema del déficit en la Argentina no son los planes, pero sí me parece que es por una cuestión cultural, por una cuestión moral. Nos resulta más fácil hablar del planero que los superplaneros, que son las petroleras, porque esto, si no, no puede pasar. Esto pasa en Argentina, esto no pasa en Bolivia, esto no pasa en Brasil, esto pasa en Argentina. No pasa en México, claro. Esto, pasa acá nomás. Como has dicho vos en varias oportunidades, es más fácil agarrársela con los pobres. Es un lugar de confort, porque también hay que asumir que el 98% de los argentinos evidentemente no están en contra de la corrupción porque votan corruptos, de un lado o del otro, porque todo esto lo hizo la corrupción.
En tal sentido, esto también, digamos, en contrapartida, Chubut y la cuenca del Golfo San Jorge siguen siendo perjudicadas por las decisiones que se toman a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todos van hacia los dólares de vaca muerta, el subsidio. Entonces, no van a producir convencional. Lo dejan ahí, van a los dólares de vaca muerta. No a sacar el petróleo, el gas, van a los dólares. A todo esto, lógicamente, dentro de esta movimiento que se viene dando desde la época del menemismo, y en esto hay que ser claro, este es el modelo menemista, cambiemos y todos, Y el frente de todos. y el frente de todos, son el ala derecha y el ala izquierda del modelo menemista. No es otra cosa. De ahí no se mueve. Son los dos a la derecha. Son el ala izquierda y el ala derecha del menemismo. Uno más progresista, el otro más conservador, pero los dos responden al mismo modelo. Ahí, todo a la derecha, pero son los dos referentes, uno más corrupto que el otro. Entonces cuando me dicen, no, estamos cansados de lo corrupto, y no sé, está cansado, pero van y lo votan. Así que están cansados, no están, y este es el precio que se viene a pagar. Dentro de Massa, hombre surgido de las entrañas del movimiento liberal, hecho peronista, hecho kirchnerista y después hecho masista, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar esto tan desagradable que era Massa en la embajada hablando mal del presidente de la República cuando él era su primer cuando era jefe de gabinete. Jefe, ¿no? Claro, era jefe de gabinete, sí. Bueno, esta es la gente, a ver, esto lo sabemos todo porque salieron en los informes de Julian Assange, y hay gente que lo vota. Entonces quiere decir que no hay un cansancio con la corrupción. Si no hay cansancio con la corrupción, entonces evidentemente salen estas cosas. Entonces tampoco hay que horrorizarse, porque a ver, todo el mundo sabía quién era Alberto Fernández, candidato alguna vez de Caballo, todo el mundo sabía lo que era Vudú, Massa, Vudú lo trae Massa justamente, todos sabían de las negociaciones de Vaca Muerta de Cristina, cuando derogó la ley de glaciares, porque esa es el agua que están usando para el fracking, todo eso todo el mundo lo sabe. Entonces tampoco nos sorprendamos de los resultados, ¿no? Se asegura fácilmente que la producción de gas no convencional se podrá autoabastecer nuevamente el mercado interno, se ahorrará 2.200 millones de dólares en exportaciones y se podrá generar otros miles de dólares producto del excedente. Que son las promesas que nos vienen haciendo desde las épocas de las privatizaciones. Desde el 2012 al 2021 el Estado Nacional, ¿se acuerda que nosotros año por año le íbamos dando los números? Este es el total, 11.548 millones de dólares en concepto de subsidios directos a las empresas petroleras gasíferas con el propósito declarado de desarrollar Vaca Muerta. Si a esto, por ejemplo, le agregamos las proyecciones de este año, que es de acuerdo a lo que ha planteado Sergio Massa, ahí llegamos a los 12.609 millones de dólares en concepto de subsidio directo.
Nosotros subsidiamos petroleras. Massa anunció desde Neuquén esta semana una serie de medidas que vuelven a beneficiar al sector empresario, y en esta se destaca la continuidad del subsidio Plan Gas AR, sería el Plan Gas AR 5, posiblemente su aplicación como el Plan Gas 5, justamente decíamos lo mismo, la libre disponibilidad de dólares por parte de la compañía. Ahora la pregunta es, ¿vienen a traer inversiones o vienen a llevársela? Entre un 30 y un 40% de lo que exporten, y la posibilidad de efectuar importaciones sin restricciones a través del Canal Verde. ¿Qué es el Canal Verde? Son los dólares que se llevan. Son los dólares que tienen disponibles. A eso le estamos llamando Canal Verde. Alguno habrá pensado que era algún término relacionado con el cuidado del medio ambiente. No. Es el Canal Verde, por lo que las petroleras abandonaron los convencionales y se fueron a Vaca Muerta. Ahí está el Canal Verde. En total, todo el sistema privatizado energético representaron un gasto de 128.522 millones de dólares. Acá tenemos que sumar las petroleras, Vila, Manzano, Camusi, Pagano, digamos, todo ese combo, sí, entre todo lo que es energía. Los 128.522 millones de dólares. Sí. ¿En qué es? En 10 años. Bueno, en 10 años. En 10 años. En 10 años. Esto es lo que se llevaron el conjunto de todas las privatizadas. Estamos hablando petróleo, gas, generación, transmisión y distribución. Todo ese sistema, todo privatizado, que nadie ha modificado, porque Kicillof, que tiene el control de lo que es la distribución eléctrica y alguna generadora, no lo ha modificado. Se han llevado 128.522 millones de dólares. ¿Lo anotó bien? 128.522 millones de dólares. De los cuales, por supuesto, se instrumentó a través de Camesa, pero el 10% de esto es para las petroleras. Aunque hay que decir que el 90% restante es también todo un tema que más de una vez lo hemos analizado, particularmente con lo de IDEA, pero todo lo que es el tema de subsidios y todo esto a empresas que son ineficientes, por otra parte. Que ahora está Vila y Manzano administrando alguna a precio vil. Si la famosa grieta que divide al oficialismo de opositores en estos últimos 10 años con la administración peronista y macrista, la aspiradora de subsidio a las petroleras se transformó en uno de los más rotundos fracasos en materia energética. El 9,8% de subsidio que destinó el Estado en materia energética fue a parar a manos de poderosos grupos empresarios, y una década más tarde Vaca Muerta apenas incrementó su nivel de producción en detrimento del gas existente en el resto de los yacimientos convencionales. ¿Qué significa esto? Que al estar el Canal Verde en Vaca Muerta, los convencionales abandonaron y se fueron a necesitar los dólares, a hacerse de dólares. ¿Para qué van a ponerse a trabajar si ahí te lo dan? Lejos del horizonte aparece la posibilidad de alcanzar el autoabastecimiento gracias a los hidrocarburos no convencionales, y aún menos se observa en el panorama la chance de transformar la Argentina en un país exportador. Estamos viendo a Massa y al presidente llevando la propuesta de Vaca Muerta, que vengan. Ahora, nosotros leímos el informe que lo producen ellos,
el informe de que por el enfriamiento de la economía, por la recesión mundial, el crudo va a ir a $60 el barril, lo hacen en Houston. Sí. Y nosotros vamos a ir a convencerlo a que ellos pongan la plata acá. La ponen acá mientras se sigue el canal verde. Porque vienen gastando dólares, te dan subsidios. Hasta el 2015 los subsidios petroleros representaban un promedio del 8,5% de todos los subsidios energéticos, en un total de 44.594 millones de dólares en subsidios totales. A la petrolera correspondía 3.800 millones de dólares. Estos son los inversores extranjeros, 3.000, 44.000 millones se llevan en subsidio. Y nosotros preocupándonos por un plan. Con la llegada del macrismo, las proporciones se inclinaron mucho más a favor de las empresas y promediaron un 24,8%. Es decir, de los subsidios que se daban, del 8,5% pasó al 24,8% con Macri. Después la Sachica llega a 33.204 y subieron a 8.242 entre los años 16 y 19. Y vos fíjate, Pablo, voy a decir esto. Fíjate que a nosotros nos quitan los consumidores. Sí, los consumidores. Nos quitan los subsidios. El problema son los consumidores. Si consumimos más de 400 kilowatts, nos quitan los subsidios. No nos olvidemos de esto. Ahora, digo, esto guárdenlo. Va a estar en YouTube. Lo puede retroceder, lo puede leer ahora en octubre, cuando le llegue la factura de la luz, diga octubre, noviembre, diciembre, que es más o menos cuando la cuestión se ponga más, cuando le llegue la factura actualizada de la luz. Estamos en 52 minutos con 27, bueno. Todavía ponemos un poquito más la precisión, hasta el 2020 se está hablando de un 47,2%. Es decir, no vamos a terminar hoy tampoco con esto, pero me parece que hay suficiente elemento como para decir o como para explicar cómo funciona esto desde Menem a Fernández, quienes han dejado de lado cualquier grieta en su política energética. Paralelamente el Estado hace el consabido papel de bobo, el Estado bobo, para continuar la utilización de miles de millones de dólares en sostenimiento y desarrollo del proyecto productivo, que después de 10 años solo ha dejado el fracaso que pagan todos los argentinos. Claro, con pobreza. Lo pagamos con pobreza, pobreza, porque son los recursos que no están. Cuando Milei habla de achicar el gasto público, no te habla de esto. No. Esto no existe. Cuando el FMI pide ajuste, no habla ajuste de esto. Tampoco te habla de ajuste ni Macri ni Bullrich. Cuando se refieren a ajuste, ¿qué es lo que hablan? De las jubilaciones, sí, de los convenios colectivos de trabajo y de los planes. Eso, ahí es donde hay que el ajuste. Pero de lo que vos estás hablando no se toca. Cifras multimillonarias. Estamos en subsidios nada más en 10 años a las petroleras 12.600 millones de dólares. Y me quieren hablar y me quieren decir que el problema son los convenios colectivos de trabajo.
31.100 millones de dólares en gas en importación por el fracaso de los subsidios. 100 en total. Todas las privatizadas en estos 10 años se llevaron 128.522 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Los jubilados, los convenios colectivos, los planes. Esto, si bien uno la sigue, la noticia, entra de vez en cuando a las páginas, empieza a sumar años, y la verdad que la suma da con lo que plantean de la misma información oficial. Yo sé que esto por ahí no es lo más divertido que hay, seguir esta noticia, ni mucho menos, pero no es difícil. Ahora, todos más o menos intuimos que algo anda mal. Y sin embargo, preferimos mirar para otro lado, sujetarnos a ciertas posturas tiningas, y claro, ¿viste? Las petroleras, Macri, Fernández, Kirchner, son fuertes. Entonces vamos a pegarle el de abajo, vamos a sacarle a los jubilados, vamos a que los jubilados se quejen de los convenios colectivos y todos juntos contra los planeros. Estamos discutiendo las migas de un país cuya moral se arrastra. Por eso está en la miga. Esto es una cuestión de... por ahí uno me puede decir, y contra ellos no podemos hacer nada. Bueno, entonces no hagas nada. No te la agarré con los más pobres. No te la agarré con los jubilados, no te la agarré con los laburantes. Si no podés hacer nada y seguir votando lo mismo, o de un lado o del otro, estos son los resultados. Lo repito, todo el sistema privatizado, 128.500 millones de dólares se llevaron en 10 años. Ahora, ¿y cuál es la respuesta hasta esto? ¿Cuál es la respuesta digna? A ver, esto no lo hablamos ahora, lo venimos hablando desde el 2007 con Proyecto Sur, lo venimos hablando desde antes. Hay periodistas que no son los que salen por la televisión, como el caso de Marcelo García, que hizo un trabajo estupendo. Hay gente que lo sabe, y hay gente que no lo quiere saber, o que se esconde ante la realidad. Y hay algo que tenemos claro. Uno se puede esconder de la realidad, pero algún día la realidad te alcanza, le des bola o no, la realidad llega, y la realidad ha llegado. 128.300 millones de dólares nos salieron las privatizaciones, y todavía seguimos hablando de cosas que no nos llevan a ningún lado. Bueno, Pablo, nos despedimos hasta el martes que viene, como siempre, con un tema musical. Y bueno, el martes que viene nuevamente olvidar. Y hay otro informe más para completar esto, que es las proyecciones de la plata que le vamos a dar, porque también vienen nos falta hablar de la parte offshore, que eso lo vamos a dejar para el martes que viene. Hasta el martes.